Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa de la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias y la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inertes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con corrientes de agua, corrientes fuertes de agua, piedras, hasta llegar a aguas mansas y hacer unos espejos, que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en el cual nos reflejamos el uno y en el otro, y en la conversación somos dos en uno, y al separarnos crecimos aprendiendo el uno del otro. Hoy tenemos, como siempre, al maestro García. Maestro García, ¿cómo está? Pues bien, gracias. Poco triste con la noticia que tendremos que llevar la mascarilla hasta enero, es lo que pronostican ahorita. Así pues, seguimos aquí en la cuarentena y aguantándonos, pero listo para la conversación. Yo creo que entre que son peras o son manzanas, si decimos que esto es hecho por algún laboratorio humano o ya las tiras genéticas por destrozar la naturaleza nos están empezando a afectar y vienen más y seguimos con esta conducta, mientras yo creo que por lo pronto hay que protegernos para estar con vida para el reclamo, ¿no? Eso. Bueno, hoy tenemos a la compañera Sydney, Sitsi, Sitsi Uribe Vázquez o Sitsi Uribe, compañera. Hola, soy Sitsi Uribe Vázquez, sí. Ok, bueno, ahí disculpando, yo había visto Vázquez y ahora veo Uribe. Ella es de la primera línea de los puntos de resistencia en Colombia, y vamos a tratar de ver qué se está desarrollando o cómo está desarrollando la conciencia o este resurgimiento de reclamos sociales en Colombia. Yo tengo esperanzas de que esto sea o supere el cuestionamiento que hizo Chiapas al mundo al tratar de cuestionar la existencia moral del poder. Y vamos a tratar de elaborar un planteamiento para ver si podemos desarrollar algo con ello desde las condiciones prácticas. Sí, más o menos explícame cuál ha sido tu participación porque ustedes, cuando yo los oigo en Canal 2 y te oigo hacer declaraciones públicas, parece que ustedes ya como familia, tu hermano creo que sí lo asesinaron hace poco, ¿verdad? Sí. Sí, mi hermano Lucas Villa, ¿sí me oyen? Sí. Bueno, mi hermano Lucas Villa es pues el muchacho que asesinan en el viaducto de la ciudad de Pereira, dentro de una marcha, sí. Él estaba de manera pacífica, ese día estaba bailando, hablándole a la gente de los derechos que tiene el ciudadano, y lo asesinan, ¿sí? Como un mensaje a la población de que si una persona que es pacífica es asesinada, puede ser asesinada. Después de eso y después pues de todo ese proceso de entender la muerte de mi hermano, de entender que fue un movimiento por parte del Estado, así pues todavía no se haya llegado, digamos, que a una conclusión por parte de la Fiscalía, pero para la familia y para el resto de la población esto es un crimen de Estado. Eh, digamos que yo como familiar específicamente decido no bajar la voz, no permitir que ellos concluyeran lo que querían, que era que callar la voz de mi hermano. Entonces, pues ya después de eso decido como que darle la voz no solamente a mi hermano que fallece, enaltecerla con más, digamos que fuerza, sino que también darle la voz a los demás que no tienen voz, los muchachos que se manifiestan y que han tenido necesidades y que son personas abandonadas por el Estado aquí en Colombia. La imagen de tu hermano se transformó rápidamente como una condición simbólica, un simbolismo sobre lo que está pasando en la población. ¿Tu hermano era poeta, era activista, era escritor, pintor? ¿Qué proyección ya tenía en Pereira? Creo que son de ustedes, ¿verdad?
Sí, mira, mi hermano estaba terminando su carrera de ciencias del deporte y la educación, o sea, iba a ser pues maestro en las ciencias del deporte, ya le faltaba poco, sino que él era también instructor de yoga. Y era una persona que cuando se acercaba a la gente no era, digamos, que alguien que pasaba desapercibido. Él siempre llegaba donde las personas y buscaba que a través de sus propias experiencias pudieran, digamos, que encontrar lo mejor de cada uno, que no se quedaran como que en eso básico, esencial del vivir, o sea, lo básico de vivir, sino que se buscaran dentro de su ser sus potenciales y sus realidades más internas y más conectadas con la energía de Dios y del Espíritu. Entonces él era como una persona que se preocupaba por aperturar el desarrollo interno de las personas, que cada quien pudiera desarrollarse como ser. Y en Sí, vista de eso, pues también, sí. sí, bueno, te oigo hablar y te he oído hablar en Canal 2 principalmente, que es a lo que he seguido más de la situación de esta erupción social en Colombia. Y ya se Uh-huh. oyen ustedes como una familia, o al menos tanto tú como tu hermano, con un manejo de las ideas a profundidad. Y se me figura que ustedes ya tenían una cierta trayectoria en relación a la condición social, o la veían de cerca y se prestaba a que la analizaran y la vieran a mayor profundidad, no en forma superficial. ¿Estoy Uh-huh. cierto en eso, o cuál es la historia del desarrollo de las ideas que ustedes expresan con tanta profundidad y facilidad, tanto tú como, por lo que tengo entendido, tu hermano también, por el simbolismo al que se llegó? Pues mira, lo que pasa es que Colombia ha tenido pues una guerra histórica, un maltrato por parte de los poderes gobernantes, que digamos que en esta generación, debido a los medios de comunicación, debido no medios de comunicación, a la internet, hemos podido acceder fácilmente a la historia que nos han negado, porque la cátedra de historia fue sacada de los colegios, entonces la gente se le empezó a olvidar, pero a través del internet, los que teníamos curiosidad empezamos como a indagar y a conocer la historia de Colombia. Y uno conociendo la historia de Colombia, lo que también sabía muy bien mi hermano, y conociendo la Constitución y conociendo pues todo lo que es Colombia, entendíamos que el proceso que estábamos viviendo en este momento no era justo, sea, teníamos que hacer que nuestros padres, abuelos, jóvenes, niños conocieran de eso para que no siguieran permitiendo tantos vejámenes por parte de las pocas familias que han gobernado este país y lo tienen desangrado. Entonces es alzar la voz y mostrar a la gente que entre todos podemos educarnos, educarnos de manera lúdica, o sea, no solamente hablar, sino que a través de la danza, a través de la cultura, de mostrar nuestras raíces, que es lo más importante, es como enaltecer las raíces indígenas de estas tierras que han sido tan pisoteadas, que fueron desangradas por los conquistadores y que tanto yo como mi familia, como mi hermano Lucas, estamos también enalteciendo a través de la verdad. Entonces no ha sido como algo de que uno lo hiciera porque tuviera, digamos que una meta, sino que era algo de convicción, algo de ser, algo de crianza que tuvimos siempre de ser muy empáticos con la situación del otro. Y eso nos llevaba como a ver que los derechos de los ciudadanos son todo el tiempo ultrajados, que había que ayudar a la gente a conocer, a entender la situación por la que están pasando, porque cuando tú hablabas con muchas personas ni siquiera sabían lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces mi hermano como que siempre tuvo eso de querer mostrar a la gente la verdad en cualquier ámbito que fuera, porque no era que mi hermano se fuera activista, es que mi hermano solamente era estudiante, sino que en su particularidad como persona siempre le gustaba hablar, contar, decir, y de manera pues particular porque él no tenía tabúes, no tenía esa vergüenza de que el qué dirán, no, él decía las cosas como eran, como fueran a los que tuviera que decírselos. Maestro García, ¿qué le preguntaría usted aquí a la compañera?
Bueno, es interesante escucharla porque para mí, que he pasado casi toda mi vida de adulto en la docencia, es interesante ver que lo que llamaría la ignorancia, lo de no saber algo, no es de chiripada. Muchas veces la ignorancia que tenemos es impuesto, nos enseñan en la manera de que no lo incluyen esta información en el currículum, y entonces hay que buscar, como dice, por otros medios. Por ejemplo, el Internet, hay que buscar otra información para contrastar esa ignorancia que nos imponen. Por diseño. Sí, por diseño. Es adrede, como decimos. Bien, Sidney, pues parece que la conversación va a ser un tanto interesante. Viene desde una concepción básicamente práctica, ¿no? Y la curiosidad. El maestro García fue por muchos años docente de una universidad, y yo pues también, yo no, digo también en el sentido de que me gusta como ti el indagar, el saber el porqué de las cosas, ¿no? Que la curiosidad me lleve al tratar de entender. Yo no terminé 8 años de educación formal, pero pues ahí, entre preguntando y acercándome a grupos o personas con conocimiento, ahí me lleva la curiosidad a indagar lo más que puedo. Hubo una situación ahorita por la que ustedes pasaron, por lo que traté yo de buscar contacto contigo. Canal 2, Sí. hace como 2 o 3 días participaste tú en Canal 2 de Cali sobre lo que está pasando ahorita en Pereira, donde están ustedes, donde al parecer las instancias de poder están tratando de ver cómo los manejan, cómo los llevan a ciertos puntos para ver si acaso pueden quitarles estas ideas tan poco apropiadas para el sistema. ¿Qué pasó ahí en Pereira? Bueno, lo que pasa es que pues ustedes saben, el movimiento de primera línea es un movimiento emergente debido a la represión del Estado contra la protesta pacífica. Entonces salen muchachos y deciden, bueno, hay que defenderlo, y esto nace en Chile, ¿cierto? Y acá entonces lo emulamos en Colombia, en vista de que la represión ocasionaba que la gente no saliera a manifestarse ni a mostrar en masa el descontento frente a las decisiones gubernamentales del Estado. En Pereira, después de 3 meses de protestas, resulta que en medio de ese movimiento a muchos de los muchachos, es que son muchachos jóvenes, en su gran mayoría muchachos en una vida precaria terrible, pero con unas metas muy claras, con unas decisiones muy, muy fuertes, los empiezan a llamar a mesas de diálogo, pero son mesas escondidas, ¿cierto? Donde no las socializaron con los movimientos populares, que no eran de primera línea, pero sí eran asociaciones, o son asociaciones de vecinos, de los sectores de la ciudad que quieren, bueno, ¿qué vamos a hacer por nuestro espacio territorial dentro de la misma ciudad para aportar, ¿cierto? Empezar desde el pueblo, entonces apropiarse de los territorios para exigir con argumentos sólidos y en una unión grande de gente. Pero entonces no tenían información de esas mesas, y aparece el 3 de agosto la alcaldía de Pereira sellando un pacto con primeras líneas a nivel nacional. Cuando se da cuenta todo el mundo se sorprende, pero ¿qué pasó aquí? Porque encima no solamente era una mesa más, sino que era un pacto nacional donde habían venido supuestos voceros de otras primeras líneas del resto del país a firmar un pacto que sellaba ya y que como un cese de hostilidades a cambio de trabajo, de empleo, de alimentación, etcétera. Pero el problema de ese tal pacto fue que cuando llegaron los muchachos allá, en su gran mayoría, los que fueron convocados, algunos era la primera mesa a la que se sentaban. Segundo, les habían dicho que era una mesa más de diálogo, no de concertación, era de diálogo para ver qué se hacía. Tercero, cuando llegan, les hacen firmar supuestamente por protocolo, más no que les dijeron que fueran a firmar un documento oficial. Les dijeron, no, tienen que firmar por protocolo.
y en la pantalla proyectada del acuerdo que se iba a hacer, les decían que era un borrador. Los muchachos salen tranquilos porque era una mesa más normal, les habían tomado fotos, pero pues son muchachos, son muchos, en su mayoría ingenuos, y cuando salen se enteran que habían firmado un pacto nacional de primeras líneas. Entonces quedaron realmente desconcertados porque fue una triquiñuela que hizo el alcalde de Pereira en contra de los muchachos, donde los engañaron, y hay unas figuras en específico que fueron infiltrados, ¿sí? Para minar el movimiento de esta manera, ganarse la confianza de los muchachos y algunos acceder a lo que ellos los invitaban, pues sin mayores reparos. Entonces, en vista de que se dan cuenta de esto, empiezan las protestas más fuertes aquí en la ciudad de Pereira, porque los muchachos se sienten engañados, hacen un plantón, además, no solo engañados, sino traicionados, porque algunos de los que firman eso realmente sí sabían a lo que iban, reciben, digamos que algo, digamos que por acuerdos bajo cuerda directamente ya con la alcaldía o quién sabe qué funcionario, reciben beneficios para ellos individuales vendiendo el movimiento. ¿Cuál es la gravedad de eso? El problema es que el mensaje era: los que firmaron son los chicos buenos y los que sigan en las calles van a ser los que no quieren sino generar conflictos. El 7 de agosto los muchachos hacen un bloqueo pacífico para manifestarse en contra de, primero, celebrando el día, el 7 de agosto, que es una celebración aquí nacional en Colombia, y segundo, en contra de ese tal pacto. Y cuando yo voy allá a cubrir el evento, hay un despliegue desmedido, desequilibrado contra estos muchachos, más o menos unos 700 efectivos entre policía y escuadrón, el SMAT, que es, digamos, que la fuerza que se creó para reprimir manifestaciones, y contra 30, 50 o 70 muchachos que estaban haciendo un plantón. O sea, una desproporción gigantesca. En medio de ese evento llamamos a la personería, a la alcaldía y a la defensoría del pueblo para que hagan una mediación, porque los pelados dijeron: nosotros no queremos confrontación, no la queremos dialogar. Yo logro que se me escuche, pero en menos de 5 minutos, después de que hablan conmigo y me dicen que sí, los vamos a escuchar, manden voceros, en menos de 5 minutos ya están atacando a los muchachos, después de que los muchachos les habían prometido que iban a dialogar con ellos. Y durante todo el proceso, la policía, las fuerzas policiales, las fuerzas del SMAT, sabotean el proceso de diálogo agrediendo a los muchachos que estaban siendo voceros. Siempre, mientras están tratando de hablar con la personería, el funcionario de la personería, los del SMAT, los agentes del SMAT atacaban a los pelados para que ellos no quisieran dialogar en vista de estar siendo agredidos. Eso ocasiona en ese evento. Luego, el 16 de agosto vuelve a haber otro bloqueo, porque se sigue, digamos que se sigue sintiendo ese descontento por ese pacto, porque ese pacto no solamente afecta a la ciudad de Pereira, sino que también afecta a nivel nacional a todas las primeras líneas. El 7 de agosto capturaron más o menos 40 personas en Medellín. Eso fue lo que ocasionó, fue una represión más fuerte contra los jóvenes que marchan. Ese tal pacto que fue un engaño a nivel nacional y que se efectuó aquí en la ciudad de Pereira. ¿Por qué en Pereira? Porque el alcalde de Pereira, 3 días antes de que asesinaran a mi hermano, de que lo atentaran, él promovió un frente común de defensa contra los ciudadanos que marchaban, contra los supuestos vándalos. Eso fue un llamado claro para hacer a que el paramilitarismo se tomara la ciudad de Pereira. Llamar a que las medianas, pequeñas y grandes empresas, junto con los empresas de vigilancia,
se armaran en contra de la gente. ¿Cuál es la gravedad de eso? La mayor inversión que tiene el país, Colombia, es hacia las fuerzas militares y hacia las fuerzas policiales. El mayor flujo de dinero que se invierte aquí en el país es hacia la guerra. Y entonces sale el alcalde de Pereira, Carlos Maya, a decir que necesitábamos que la misma población se defendiera, tratando de promover que la misma población atacara a la misma población, y a los 3 días asesinan a mi hermano y a los 2 días asesinan a Héctor Fabio, que era un vigilante que se mostró en contra de pertenecer a esos frentes comunes, porque él decía, yo cómo voy a atacar a mi propia gente. Después de esos tales pactos que se hacen, que evidentemente es para lavar la imagen de este funcionario de la alcaldía, del alcalde específicamente, los muchachos buscan entonces un acuerdo. Bueno, ya hay una mesa, entonces sentémonos entonces a dialogar con la gobernación, a ver la gobernación qué les puede, digamos que, escuchar, ¿sí? Dentro del diálogo es para que ellos escuchen cuáles son las peticiones de los ciudadanos que están marchando. El día 17 se pactó entonces un nuevo espacio de diálogo para concertar cuáles son las garantías para comenzar ese diálogo con la gobernación, pero el día anterior capturan a los voceros. Dentro de la manifestación del 16 capturan a los voceros que iban a hablar en ese proceso de diálogo, como una muestra vehemente de la alcaldía de que no quiere que ellos hablen con estos organismos ni que deslegitimen el supuesto pacto que se firmó con la alcaldía. Dentro de esos capturados, que fueron capturas además ilegales por parte de las fuerzas de policía y la fuerza del ESMAD, se encontraba mi esposo. ¿Qué pasa? Ese día yo me encontraba indispuesta y le dije a mi esposo que fuera a cubrir por mí el evento, porque los muchachos nos pidieron que por favor fuéramos a cubrir el evento que estaba ocurriendo. Y entonces ese día se nota que la policía está señalándolo a él y al otro muchacho de prensa que estaba cubriendo el evento, y más o menos a la media hora, pues si no estoy mal, capturan a un muchacho de derechos humanos, que es el vocero de Cuba, de la zona de Cuba aquí en la ciudad de Pereira. Lo capturan sin ningún tipo de argumento, solamente el muchacho tenía una tabla de madera que había pintado con derechos humanos, primeros auxilios, con esas frases, y él la tenía, ¿sí? Porque él hace parte de derechos humanos y además también presta primeros auxilios, y lo capturan. Luego capturan a otros muchachos, entre ellos un vocero, el otro vocero de Dos Quebradas, que también es un municipio pegadísimo, prácticamente donde asesinaron a mi hermano, es el municipio de Dos Quebradas, porque el viaducto une a estos dos municipios, y cuando mi hermano es asesinado en la parte del municipio de Dos Quebradas. Entonces este muchacho es un representante de ese sector, de ese municipio, y lo capturan. Y después capturan a mi esposo, prensa, que es lo delicado. ¿Por qué? Porque es que son entes neutrales que solamente están cubriendo el evento de manifestación. Entonces vemos cómo hay una persecución, no solamente contra el ciudadano, contra los entes neutrales, sino contra mi familia, ¿sí? Porque primero asesinan a mi hermano, yo decido entonces tomar las banderas de él y darle voz a más personas, y entonces ahora arremeten contra mi esposo. En este momento, después de que él fue liberado, medios de comunicación comenzaron a hacer eco de noticias falsas, denominándolo líder de los vándalos que robaron una tienda en la ciudad, y enfatizan que es mi esposo y que soy el esposo de la hermana de Lucas Villa. Entonces no basta con haberme asesinado a mi hermano, sino que ahora me atacan mi buen nombre, porque estamos simplemente mostrando la verdad al público. Y
lo preocupante es que si ustedes conocen en la ciudad de Cali a Rebeca Strober, la alemana que estaba en Cali también cubriendo los eventos de Cali, 3 días antes de que asesinaran a Johan, el compañero, un medio de comunicación la señaló y le sacaron panfletos y 3 días después asesinaron al muchacho. Es decir, que aquí los medios de comunicación, los medios tradicionales de comunicación son, bueno, los medios de comunicación forman parte también como de esa estructura criminal del Estado para perfilar a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que el muchacho que la acompañaba es asesinado porque la cubrió con su cuerpo de más o menos 13 disparos que le dieron al pelado. O sea, él muere porque la salva. Y después el gobierno nacional manda a migración para extraditar, ¿es cierto? Para sacarla del país. Bueno, ahí corrijo. Resulta que ella va a la fiscalía a poner la denuncia por el ataque, y cuando sale la fiscalía llega a migración para sacarla del país como persona no grata. Entonces esas son las cosas que está viviendo ahorita Colombia con la gente que está mostrando la criminalidad del gobierno de Iván Duque contra la población que marcha, contra la población que se manifiesta y que aún sigue y permanece, digamos que sin reparo alguno. Aló, sí. Sí, maestro, algo que le quiera preguntar en esto ahorita. Esta relación de la prensa con la estructura opresiva del Estado tiene una historia más larga, yo creo. Que no es algo que inventado para esta ocasión. No, eso es algo, yo les digo que es un modus operandi de los gobiernos que han gobernado a Colombia. Es el mismo patrón siempre, donde, por ejemplo, hablan mal de la persona, le empiezan a dañar su honra y su buen nombre para que la misma población lo señale y en un tiempo determinado haya supuestamente alguien indignado de la misma población que va y lo asesina o le dispara o lo atenta. Cuando uno puede ver que son los mismos sicarios que ellos mandan para que ultimen, digamos que el plan que ellos siempre hacen, deslegitimar al ciudadano, difamar su nombre, poner a la población en contra, luego mandar un sicario para que el sicario solamente aparente ser un ciudadano que estaba inconforme con lo que estaba pasando y lo asesine. Y eso ha pasado acá en el país. Es desde siempre, ¿sí? Si nos ponemos a ver la historia, desde siempre. En lo que yo he andado curioseándole a las ideas, caí yo con un grupo que estudiaba Marx y Hegel, y pues por mi falta de disciplina no aprendí mucho, pero aprendí lo que pude. Y ahí lo que me afectó bastante estudiando con ellos fue la dinámica del esclavo y el amo, y la relación que es contraria al esclavo es eterna hasta que el esclavo se rebele, no la tolere y las cosas empiezan a cambiar. Esta relación se sostiene por la aceptación del esclavo y una falsa moral del opresor. El opresor ocupa una justificación moral a su existencia y es la democracia, la ley y el orden, cantidad de cosas que nos ponen en la mente en donde nosotros aceptamos su dominio sobre nosotros sin cuestionamiento. Y cuando eso sucede, entonces empieza ya básicamente una especie de confrontación, cuando el oprimido ya no aguanta y quiere cambiar circunstancias. Pero el opresor todavía tiene este dominio sobre nosotros, en creer que sus leyes, su legislación, su democracia, todo es real y está dentro de principios cuando en realidad es falso. Y eso aún se sostiene y lo sostenemos nosotros. Es cuando esto cae en cuestionamiento donde se hacen cambios más profundos. Y en eso también yo estuve viendo
18 Brumario de Luis Bonaparte, en donde la gente cuando logra cambiar ciertas circunstancias, inclusive triunfa, yo le llamo la derrota del triunfo en lo que estuve viendo esto, y es que la gente no tiene capacidad para manejar el poder y vuelve a perder. Y ustedes, al parecer, Chiapas hizo el cuestionamiento moral al poder con sus 10 demandas. Ustedes, al parecer, están pidiendo lo mismo, como que el poder justifique su existencia a través de darle lo que siempre han prometido: educación, trabajo y también todo esto. Y como que hay esta lucha interna entre ustedes, ¿no? En esto de tratar de avanzar lo que han logrado, estar todavía bajo el dominio de lo que les han metido en la cabeza y no saber cómo desembarazarse de ello, y continuar con sus discusiones para ver cómo manejan esto. ¿En qué estaría yo equivocado en mi forma o utilizando esta figura o esta idea para tratar de entender lo que está pasando con ustedes, lo que viene del 18 Brumario de Luis Bonaparte? Y otro aspecto del 18 Brumario de Luis Bonaparte que yo no había entendido, pero cuando empecé a verlo con otras personas, es el hecho de que cuando el individuo logra, o la conciencia logra un avance, viene una situación de represión para tratar de acallar la conciencia o que no avance a ese punto, que creo que fue lo que hizo el alcalde de Pereira: tratar de alguna forma engañarlos y someterlos para que ya no avancen en su cuestionamiento, o tener una disculpa moral para poder reprimirlos y ustedes no sigan cuestionando. Y si logran tumbar esa barrera, luego vienen barreras más fuertes y más represivas, porque el poder o la gente con dominio no se va en silencio. ¿Qué o cómo aplicaría esto a las circunstancias que ustedes están viendo, Sidney? Sí. Pues justamente lo que dices ahorita último de la represión más fuerte, empieza a rodar un panfleto de las AUC, que son, digamos que grupos paramilitares también, que no se han manifestado hacía años en la ciudad, que se manifiestan como grupos de limpieza social y amenazan a los muchachos de primeras líneas, a los defensores de derechos humanos. En este caso, pues entra uno dentro de este bloque de ciudadanos que defendemos los derechos de los otros. Y entonces vemos eso, que ya empiezan a sacar sus armas más, digamos que de intimidación más terroríficas contra los ciudadanos. Por ejemplo, el día de ayer también veíamos en el Valle del Cauca a uno de los muchachos de primera línea que al parecer estaba perfilado y ni siquiera estaba en su trabajo, iba con los compañeros de trabajo, le dispararon, ¿sí? Es empezar a liquidar al opositor, así como hicieron en los años, terminando los años 80, 90, con la Unión Patriótica aquí, un grupo político que se manifestaba en contra del gobierno en esa época, y que al bajar las armas, hacer los acuerdos de paz, posteriormente los asesinan absolutamente a todos, donde quedaron muy poquitos sobrevivientes que les tocó exiliarse o esconderse, porque el gobierno nacional de la época los mandó a asesinar, a liquidar, a fumigar, porque eran la oposición. En ese sentido, hemos tenido demasiada experiencia como colombianos en estos asuntos, y por ejemplo, los muchachos que ahorita están en estas manifestaciones entienden que a través de las armas no vamos a llegar a un futuro próspero, porque no hemos encontrado resultados en ese sentido. Las asociaciones, las asambleas populares, en vista de tanta historia, tanta corrupción, tanto engaño, también se plantean de manera ordenada y organizada cómo llegar a plantear, digamos, que sus proyectos que son en beneficio de la población, cómo los van a ordenar, cómo se van a ejecutar, cómo se van a lograr, ¿sí? Cuando se logren los acuerdos o el diálogo o las exigencias que se le hace al gobierno.
En ese caso, la gente se siente, digamos que muy prevenida, porque no es la primera vez que nos engañan acá en Colombia. Esta democracia colombiana siempre fue una pantalla a nivel internacional, porque acá lo que hubo fue dictaduras, porque la gente siempre que se manifestaba era engañada o agredida por las fuerzas del gobierno. Y entonces digamos que ya hay mucho bagaje y mucha prevención para que no perdamos esa oportunidad cuando ya se logre, digamos que vencer ahorita a las fuerzas represivas que siempre nos han gobernado, en este caso la fuerza del narcotráfico que está ahorita gobernando el país, porque evidentemente Iván Duque fue subido al poder a través de los narcotraficantes del país. Nos está gobernando un gobierno narcoparamilitar. Eso todos, yo sé que a nivel mundial y nacional lo tenemos muy claro, y sabemos que tenemos, digamos que, muchas herramientas y conocimientos para que cuando se logre, digamos que, expulsar a estas fuerzas macabras, eh, llegar a encontrar lo que estábamos buscando como colombianos, que era la integridad de toda la población, a tener dignidad como ciudadanos, en poder lograr los derechos que todos estamos buscando. Obviamente, esa parte que me dices de que cuando se llega al poder, pues se pierde el horizonte, porque no se imagina uno que llega hasta ahí y cuando ya llega, bueno, ¿qué hacemos? Eso es como el planteamiento. Yo pienso que tanta guerra, tanto sufrimiento, tantos muertos nos han mostrado que tenemos como digamos que ya la experiencia suficiente para saber qué tenemos que hacer cuando logremos llegar hasta ese punto, para no dejarnos engañar. Sin embargo, pues hay que entender que los que nos han gobernado llevan más de 200 años en el poder, que saben cómo manipular a la población. En este caso, los medios de comunicación son algo súper importante para ellos, porque con eso manipulan a la población para sus fines. Y digamos que el conocimiento es poder. Y si tenemos el conocimiento, lo esencial es usarlo para poder educar al resto de la población y evitar ese fracaso de la victoria. En lo que acabas de decir, el que acusan de ser a Marcos nunca lo desmintió, pero tampoco nunca el gobierno pudo probar que era Sebastián Guillén. En su tesis filosófica dijo que un proceso revolucionario es un proceso educativo. En realidad, entender la realidad y analizarla nos da la posibilidad de cambiarla en forma real, en vez de reaccionar a ella y al final no saber qué hacer porque nunca la entendimos. Uh-huh. Y creo yo que en muchas formas las distintas ideas o formas de manejar las ideas que nos han dado a veces se han sido malinterpretadas, y la lucha de clases la ven como prominente en vez de lo que Marx puso como la lucha de las ideas. O sea, lo que ustedes están haciendo ahorita, tratar de entender y manejar la realidad sin buscar la confrontación, y la confrontación que sea el último aspecto de todo esto, pero que sea provocado por la ineficiencia o la incapacidad del Estado de ser reconocido como algo que ya no es factible en la sociedad a como está ahorita, y tener la capacidad de construir un Estado que sea y que lleve su función social en realidad, sino que administre el bien común, y como en Max Weber, sobre el monopolio de la violencia, la habilidad que se le da, el permiso que se le da a ciertos elementos sociales de portar armas, sea para mediar, no para aniquilar o asesinar con impunidad, como está haciendo ahorita en todas las sociedades, en México, en distintos lados. Entonces, pero para llegar a eso hay muchísimas cosas que tienen que pasar, y es esta condición de que si ustedes agarran cierta conciencia, van a buscar formas de reprimirlos en forma más severa, o a nosotros en México, o de engañarnos.
porque el poder no se va. El poder quiere ser absoluto. Y yo pienso, al menos desde mi perspectiva, que la lucha real es buscar una mediación entre el poder y la conciencia. Que el poder esté supeditado sobre la conciencia común del ciudadano. Pero con la educación que te asimila, quedas amaestrado, quedas sometido a tu conciencia a una verdad ajena a ti. Es difícil que la conciencia se manifieste cuando está sujeta internamente por estos procesos. ¿Qué piensas tú? ¿O estoy hablando en forma muy enredada? No, sí, en eso tienes razón. Para el pensamiento de educarnos es esencial porque en muchas conversaciones hay que entender que los gobiernos manejan, digamos que manipulan a la gente a través de la emoción, el famoso populismo, el famoso personero que dice que va a poner la piscina en el colegio, pues si lo eligen a él. Entonces la gente dice, sí, votemos por él. Entonces ese populismo que se transfieran a las esferas políticas para gobernar por encima de lo que sea, prometiendo el cielo y el infierno, por decirlo así, eso no podría ejercerse en una población educada, en una población con conciencia, en una población con cultura. No sería fácilmente enredada por promesas tan vacías y tan sin bases sólidas. Por eso la revolución, no revolución, sino reevolución que se está dando aquí en Colombia y en Latinoamérica y en Centroamérica, es basada en eso, en educar, en mostrarle a las personas a través de los medios que tenemos como ahorita es el celular, lo que está pasando, educarlos en lo que siempre se nos ha vendado los ojos para que no reconozcamos al otro como un ser humano senciente, sino como un elemento más del sistema, como nos lo han mostrado. Solamente todos somos elementos más del sistema, pero esta revolución del amor es ver al otro como otro ser humano que piensa, que siente y que tiene que abrir conciencia y que está presto a recibirla. Y si sabemos cómo llegarle a esas personas, tocar su corazoncito y enseñarle la verdad, la van a asimilar. Porque eso pasó con Lucas, cuando Lucas lo asesinó. ¡Pum! Todo el mundo despierta. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está sucediendo allá? Porque no veían sino la confrontación, la parte emocional, la guerra, la lucha, la furia. Pero ven a un pelado que canta, que baila y que estaba enseñando y lo asesinan. También tocan la emoción, porque eso es verdad, eso fue tocar la emoción de las personas, su corazón en esa fragilidad en la que se encontró mi hermano al ser asesinado, y a partir de eso abrir los ojos, abrir conciencia y preguntarse qué está pasando, y a partir de ahí y volcarse a querer saber, a querer conocer, a querer sentir al otro en el dolor en el que estaba y en la necesidad en la que se encontraba. Hay algo, sí, que me preocupa un poco en tu conversación, y es de que también no se llegue al romanticismo, porque la realidad es brutal y ustedes la están viviendo. ¿No? Y también es peligroso llegar al romanticismo. Maestro, ¿qué le preguntaría a ella, o deje que darle espacio a que responda a esto que tal vez... Deja espacio para responder al elemento del romanticismo, por favor. Hola, sí. No, pues eso sí lo tengo muy claro. Pues porque evidentemente en medio del romanticismo a mi hermano lo asesinan y hoy no está aquí. Por más espiritual que fue, por más, digamos que pacífico que fue asesinado por la violencia y la realidad. Eso sí lo tengo muy claro. Pero tampoco puedo, digamos que, darle fuerza a la violencia. Para mí es muy importante conocer la realidad, saber por la sangre que estamos pisando, los huesos que han estado, digamos que sembrados en las tierras que hoy estamos andando y que hoy forjan la ciudad y el país y la tierra en la que nos encontramos.
la violencia contra los indígenas, contra sus hijos, contra las comunidades afro, contra nosotros mismos, contra las mujeres. Eso es algo que tengo muy bien en claro, pero también me gusta enaltecer las virtudes humanistas, las virtudes más sensibles del ser humano, porque es importante, yo pienso que en este momento unirlas, porque el problema de la cultura occidental es que separamos todo, separamos absolutamente todo, y esa situación hace compleja la vida para muchos, las hace más difícil de asimilar. Hay que entender que todo hace parte de una sola cosa, el universo se mueve en un solo pálpito, ¿sí? Y entonces tanto la violencia como el amor hace parte del mismo elemento. Entonces yo no lo puedo separar, porque prácticamente el amor por mi hermano y por su homicidio me impulsa de manera fuerte a luchar contra unas fuerzas que están muy por encima de mí, pero el amor que yo siento y el amor que me ha expresado la población Miao también la interesa para afrontar la realidad. Entonces yo no puedo, desde mi punto de vista, tengo que manejar el equilibrio entre las dos, tocar un lado y tocar el otro, porque los dos son igualmente importantes, y no negarme a ninguna de las dos realidades. Esa es como mi forma de verlo, porque si siempre estamos hablando de violencia y de dolor, eso es lo único que vamos a tener siempre. También hay que tocar las cosas bonitas, las sonrisas en medio de la tragedia. Tratar de mantener ese necesario balance entre las emociones y la realidad para no convertirse en el otro, no terminar como ellos, sino violentando y asesinando sin razón alguna. Tratar de, aunque es bien difícil, mantener ese balance para no terminar como ellos. Claro, sí, porque la verdad es que el balance que hace, por ejemplo, si uno está todo el tiempo en un lecho de rosas, en la burbuja de paz y amor, hay personas que no hacen nada, porque esperan que el universo lo haga todo, que todo fluya como el agua. Eso también es desequilibrio, porque pues es quedarse sin hacer nada, esperando que otros hagan, pero también estar en la otra esquina donde todo el tiempo hay que luchar, entonces se vuelve ya un ser bélico. Y por ejemplo, el equilibrio es saber que que el peligro está, pero pues no volverme el peligro. Por ejemplo, mi hermano tristemente es asesinado porque le hacía, digamos, un poquito falta esa parte de entender que, a pesar de que él fuera pacifista, que estuviera haciendo las cosas bien, que no le debiera nada a nadie, hay otras personas que tienen otro tipo de visión y que hay que igual protegerse y cuidarse. Yo creo que el peligro mayor es, y lo vieron los griegos con sus imágenes, es convertirnos en el otro, Saturno, que salvó a los que oprimía a su padre para terminar absorbiendo y también acabando con sus propios hijos, comiéndose a la sociedad. Entonces el peligro mayor es que terminemos igual que ellos cuando se agarra el poder, si no hay una conciencia que nos restrinja, que nos haga pensar, que nos limite. Y eso ahorita es parte del papel social que ustedes están tratando de hacer en condiciones muy adversas, que este poder tan desmedido empiece a tener y a ser forzado a un balance a través del clamor de la conciencia. Maestro, ¿qué le pregunta a Sitsi? Que ya se nos está empezando otra vez a acabar el tiempo y no parece que vamos a quedar sin preguntas o sin querer haberle seguido un poco a esta plática. ¿Qué le pregunta a ella? Sí, este balance que buscamos y la relación del conflicto de las ideas, que es importantísimo, pero también hay otro aspecto que ustedes se me hace que sí lo están llevando a cabo, es que no solamente conflictos de ideas y de valores, pero actuar a base de esas ideas, de esos valores, porque ponerse a pensar, pues es bueno, pero si acaba ahí el movimiento con puro pensar, entonces somos un grupo de, no sé qué, gente que nos vamos a pasar buen tiempo en diálogo, pero hay que mover esas ideas y hacer la lucha de experimentar y ponerlos en práctica. Y se me hace que ustedes lo están haciendo con varios de los proyectos que empiezan a desarrollar.
Y mi pregunta es, eso sí es difícil. ¿Cómo se va a mantener el ánimo de la gente, sobre todo con represiones, con muertos asesinados? Entonces, ¿cómo mantener viva ese deseo de seguir poniendo en práctica estas nuevas ideas, estas otras ideas? Pues básicamente yo pienso que es la determinación. Hemos sido, digamos que personalmente desde Colombia, una sociedad tan golpeada, tan agredida, que en este punto muchos de los muchachos o hacemos algo ya o Colombia se acaba, ¿sí? O ya no nos queda un país que rescatarle a las generaciones que vienen. Es una determinación férrea en encontrar el cambio. Más o menos hace, no sé, en el 99 nos arrebatan a una persona muy importante del país, alguien que amábamos. Yo tenía 9 años, Jaime Garzón, que era un comediante que se burlaba de la clase política y nos mostraba la verdad de una manera cómica, y nos lo arrebataron, y eso para el país fue algo dolorosísimo. Y no queremos más eso, queremos ese país que Garzón soñaba en esa época. Queremos ser esa generación que él impulsaba y decía: ustedes jóvenes tienen que construir este país. Y son esas afirmaciones de los mártires del pasado que nos han llenado el espíritu del valor, de la determinación de no flaquear, de encontrar esa fuerza contra la violencia y el cinismo de estos que nos están gobernando. Cada vez ve uno cómo roban, cómo matan, cómo asesinan, cómo violan, y nadie hace nada, y nadie los ajusticia. Ver que no hay justicia nos hace sentir más fuerza para buscarla a través de los movimientos pacíficos. Por ejemplo, en Cali me parece algo muy bonito, que sufren una represión muy férrea por parte de las fuerzas policiales, y ellos no arremeten con violencia. Es muy parecido a las protestas de Martin Luther King, a través de la paz. Ellos mostraron a través de la perseverancia, sobre todo la perseverancia, y lograron a través de una protesta pacífica llegar a lo que querían, a lo que tenían como por destino. Acá estamos pensando en algo muy parecido, que la violencia en Colombia siempre ha sido. Es que no podemos pensar en que siempre a través de la violencia vamos a llegar, porque no lo hemos conseguido a través de las armas. Las guerrillas se han convertido en otros grupos criminales. Entonces los jóvenes dicen: es que ese no es el camino. Y entonces, en vista de que ese no es el camino, entonces sigamos por el camino de la democracia, de las ideas, porque nuestros mártires eran seres de ideas, de amor, y por eso eso es como que lo que nos impulsa. Eso es la esperanza que tenemos. Y ustedes, como han visto, siguen asesinando, siguen violando, siguen golpeando, pero los muchachos dicen: es que ese no es el camino, y no podemos igualarnos. Es que no podemos igualarnos con la violencia, porque somos seres más grandes. Eso es como lo que, esa es mi percepción de lo que está pasando en el país. Somos seres más grandes que esas personitas que no tienen nada en el corazón. Hay algo que yo no soy religioso, no caía la neutralidad, pero hablo con todo el mundo y me ayudan muchos sacerdotes y gente de la religión para llevar a cabo el trabajo humanitario que, pues, como podemos, hacemos. Y hay algo que me llama la atención sobre el tirar la semilla, ¿no? Que a veces no cae en tierra fértil. Y al parecer, en todos los intentos del ser humano, el ejemplo de Bolivia, con más, que a pesar de toda la represión que sufrieron y la pérdida del poder de quien los guiaba, más el movimiento hacia el socialismo tuvo suficiente convicción, o la semilla germinó a tal punto que volvieron a retomar el poder para seguir con su sueño. Tal vez no se logre aquí, tal con ustedes, no se logró con Chiapas, no se ha logrado con los Sin Tierra en Brasil, que siguen
desmembrando el pulmón del mundo, cantidad de cosas que seguimos haciendo mal y que aún no alcanzamos a entender. Cómo cambiar o cómo germinar estas ideas donde podamos nosotros tener una posibilidad mayor como especie. No sabemos qué vaya a pasar con ustedes, hasta dónde logren germinar esto, pero qué posibilidades les da esto a lo que están haciendo, o con la experiencia humana y la experiencia propia logren ustedes no ser inspirados, sino perseverar en el sueño, porque van a ser reprimidos, yo creo, con mayor severidad. Ojalá y me equivoque. Pues en ese sentido no sé, es ver que es la unión, ¿sí? Es ver el temor. Nos hemos podido, por lo menos desde mi punto de vista, ver que la represión, ver que la violencia son los movimientos del animal herido, del ser que tiene miedo porque siente que su fin llega pronto, ¿sí? Cuando un animal está herido, saca sus últimas fuerzas de lo que sea y ataca como sea para poder sobrevivir. Entonces la violencia hace parte es la máscara que cubre el temor. Y eso lo podemos ver, y eso es lo que también hace parte como de impulsar los ánimos, de saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, y que es la manera de encontrar, digamos, que la unión entre los corazones, porque es que ese animal herido le tiene miedo es a la masa pensante, que sepa lo que están haciendo, le tiene miedo a la luz que pueda revelar su verdadera forma. Y entonces, en vista de eso es lo que se está logrando. O sea, nosotros tenemos una ventaja gigantesca frente a las generaciones anteriores que hicieron esto mismo, pero siempre fueron invisibilizados porque los que manejaban las cámaras eran los más poderosos. Pero ahora las cámaras las tenemos todos. Y eso ha unido los corazones, ha unido las conciencias, y es la masa, es la unión de la gente que hace el peso al que ellos le temen. Y por ejemplo, en lo que es Brasil, lo que es Bolivia es el ejemplo más tangible. La gente se unió. Cuando la gente se une, logra las cosas. Y a mí me parece admirable porque es un pueblo que es digno, que siempre se ha mantenido digno frente a cualquier amenaza, y eso los ha hecho grandes. Para mí es un pueblo que es de admirar en ese sentido, y yo también anhelo que Colombia se una igual, que también respeta a las poblaciones indígenas que han sido tan perseverantes, porque ellos desde siempre han luchado en contra del colonialismo que ha regido este país, y que ha generado el racismo entre la población para segregar y sectorizar a los mismos pensamientos de la gente. Pero este estallido social ha hecho que nos unamos, que abracemos al otro y que conozcamos al otro, y que podamos entonces empezar a unificar y hacer cada vez más y más y más contra esos pocos que nos tienen gobernados. Yo creo que esa es como mi visión y mi esperanza, y la forma en cómo se pueden dar los cambios con la unión. Sí, hay algo en lo que yo tomo responsabilidad, su observación propia. Yo siempre oigo sobre la experiencia histórica, la memoria histórica. Yo la interpreto no en cuanto a la experiencia histórica, no en cuanto a dónde triunfamos o cómo triunfamos como sociedad en contra del poder o la opresión, sino por qué dejamos ir lo que logramos, por qué no fuimos capaces de mantenerlo, y ver y utilizar esa experiencia histórica para tratar de evitar los mismos errores de que cuando se logró algo se deje ir porque no supimos luchar. Maestro, ¿qué tanto tiempo nos queda? Creo que nos queda como 1.5 minutos o algo así, ¿no? Sí, como 3 minutos a lo máximo. Bien, sí, tus conclusiones, porque creo que esto podríamos seguir platicando a buen tramo. No. Bueno, mis conclusiones en sí, pues gracias a las pautas que ustedes me dan en la conversación, es que cuando logremos la meta, yo tengo fe, tal vez no ahora, tal vez en unos años, pero que este momento sea como la semilla, o por ejemplo el germen de un cambio, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, donde las poblaciones empecemos a entender
que somos, debemos empoderarnos de nuestro territorio, amar nuestros territorios, no siempre pensar que es que lo otro es mejor. Unirnos son las conclusiones, unirnos en los corazones para que la realidad violenta sea aplacada y sea pues más, sea menor, sí, porque pues eso es parte del equilibrio de la naturaleza, lo malo y lo bueno hacen parte de la misma moneda. Pero entonces en este momento histórico de Latinoamérica es que nos unamos, que no nos dividamos, que seamos un solo corazón para, como América, como pueblo, para que logremos, digamos que esencialmente el planeta también, porque las políticas neoliberales están desangrando el planeta, nos van a dejar sin dónde vivir y es hora de nosotros tener la responsabilidad de saber que dependiendo de quienes nos gobiernen, vivimos o somos, digamos que, eh, erradicados de este planeta por las mismas manos de nuestros congéneres. Bien, maestro, ¿algo al final? No, bueno, no quiero entrar en otro tema que tendríamos que discutir unos 15 minutos más, pero quiero darles las gracias a nuestra invitada y nuestra compañera de conversación este día por compartir sus conocimientos, sus experiencias y hasta sus sueños. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sidney, bueno, gracias. Y creo que dejándola para otra plática, no hay una solución última. Todo es una constante mediación, todo es ir constantemente debatiendo y platicando entre nosotros para caminar en la mejor manera posible en un futuro con una cantidad de problemas, pero no en este estancamiento. Y gracias por prestarnos tu tiempo y ojalá y nos dé la oportunidad, si no en este medio, en otro, de seguir platicando. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, esta fue la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras nosotros creemos que al entender por qué pensamos como pensamos, al figurar o entender el porqué de nuestro pensamiento, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.